Aquellas maravillosas revistas, capítulo 87. Comparativas morbosas. Todas las comparativas tienen interés, pero en algunos casos ese interés roza un cierto morbo. Hoy os traigo algunas de esas pruebas, una de ellas, pasado el tiempo, de especial interés. Estamos en septiembre de 1991. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Siempre digo que un periodista debe adivinar o anticipar el interés del público para darle esa información que le interesa. O por el contrario, ofrecerle la información que quiere el periodista, pero de una manera que resulte atractiva e interesante. Y este es el caso de las comparativas, especialmente de las comparativas que os traigo hoy. Aunque hay más cosas, Motorsport, entre otras cosas, como siempre. La primera comparativa de la que voy a hablar no es una comparativa al uso. Yo me atrevería a decir que es más bien una prueba en paralelo, más que una comparativa, y que hoy cobra mucho significado y que tenía morbo. El título era Despedida Alfa, y no es que Alfa fuera a cerrar, ni mucho menos, es que probábamos el Alfa SZ, el monstruo, este coupé tan especial de Alfa Romeo, y el Alfa Romeo 75 en su versión 3.0 V6. Y decíamos que iban a ser los dos últimos Alfa Romeo con propulsión posterior. Por suerte, para los alfistas, entre los que me incluyo, Alfa volvió a recuperar la propulsión posterior con el Giulia de 2015. Pero eso, en septiembre de 1991, no lo sabíamos, y de ahí el interés de la prueba. El Alfa 75 3.0 V6 había tenido una vida muy larga y muy fructífera. Era un coche que seguía teniendo encanto, pero que ya se le veía, pues en algunos sentidos, un poquito con demasiados años. Yo diría que sobre todo en temas relativos, fijaos que más que en el acabado, en temas relativos a la seguridad. Y sobre todo a la seguridad pasiva, que en estos tiempos había tenido un avance enorme, y cuando se diseñó este coche, pues no era tan importante o no se la tenía tan en cuenta. Pero seguía siendo un coche con mucho atractivo, era muy bonito. El bastidor era muy particular, ya sabéis, con la transmisión, el cambio iba sobre el eje trasero, con un eje de Dion rígido pero tubular muy ligero, y el maravilloso motor Busso, de 3 litros en este caso, y 192 caballos. Os recuerdo lo que digo siempre, es que estamos hablando de un coche que pesaba 1.300 kilos. La potencia que nos dio en banco, para los que dicen que los Alfa no dan la potencia, superó incluso la potencia anunciada por la marca. Y bueno, pues decíamos lo que os acabo de decir, que era un coche capaz de superar los 220 kilómetros, kilómetros hora. Otra cosa en la que también había acusado el paso de los años era en la sonoridad. Y no digo tanto la sonoridad mecánica, porque no me atrevo a decir que el motor Busso haga ruido, lo que hace es música, sino sobre todo por los ruidos aerodinámicos y algunos ruidos de transmisión que no tenía el aislamiento que tenían ya los coches modernos. La verdad es que era un coche que al final de su carrera seguía, o más aún no es que seguía, ofrecía una relación precio, prestaciones, sensaciones y equipamiento realmente importante. La lista de opciones la encabezaba la ABS, que en esos momentos no era nada obligatorio. Y luego, pues el último coche con el que podíamos soñar los alfistas que tuviera propulsión posterior, hasta, como digo, que en 2015 llegó el Giulia, pues era el SZ. Un coche que se decía que era el sueño de un tifosi. Un tifoso realmente, porque tifosi, como sabéis todos, es el plural. Realmente, fijaos que en su momento, ya sabéis que el apodo es el monstruo. En su momento no me pareció un coche especialmente bonito ni equilibrado, pero con el tiempo lo voy viendo más bonito. Estoy pensando en hacer un vídeo de coches que han envejecido bien y yo creo que este podría estar en la lista. También es cierto que ayuda que es una versión muy especial y que para lo que se estilaba en la época, pues llevaba unas llantas de 16, que era bastante, y que hacen que el coche se vea bastante moderno. Como os digo,
el coche anunciaba una potencia de 210 caballos y en banco, en este caso no la superó, pero cumplió. Lo que sí mejoró es apreciablemente el par máximo, que lo anunciaba de 25 a 4.500 vueltas y dio a esas mismas vueltas 26. Este motor sencillamente era fabuloso. Y este coche, probablemente, porque realmente era un bastidor de Alfa Romeo 75 acortado, también tenía las carencias en cuanto a seguridad pasiva que tenía 75. Pero en cambio era un coche con una aerodinámica mucho más refinada, con un taro de suspensiones muy deportivo, y la verdad es que este era un coche que en carreteras viradas, incluso en circuito, porque siempre digo, yo recuerdo que este coche tuve la fortuna de rodar con él en circuito, era un coche realmente muy, muy, muy agradable. Vamos a seguir hablando de comparativas con morbo, y esta se me ocurre que es de la que más morbo tiene, porque era una comparativa. Ya sabéis que en este momento, estamos hablando ya casi finales del 91, se produce el relevo entre un coche que era, pues, no digo un mito, pero es un icono, que era el Opel Kadett, sustituido por el Opel Astra. Voy a hacer el mismo juicio. Realmente, viendo los dos coches, aquí uno junto a otro, en su momento, claro, cuando salió el Astra nos parece un coche más moderno, tiene más cristal, es más luminoso. Lo que sucede es que yo creo que el Opel Kadett, por su mayor personalidad, pues ha envejecido mejor probablemente que el Astra, que la verdad es que podría pasar por un coche económico de hoy día. Lo cierto es que en el motor había importantes mejoras, porque el 1.4 del Kadett era todavía con carburador, mientras que el 1.4 del Astra ya tenía inyección multipunto. La diferencia no solo eran 7 caballos más, de 75 a 82, y un par un poco mayor a un régimen un poquito más bajo. Sobre todo era la suavidad y sobre todo era el consumo, que era bastante más reducido. Pues yo diría que más de un 10% más reducido. La conclusión es que se decía que el Opel Kadett seguía siendo un buen coche, pero que el Astra no era mucho mejor en nada, pero era algo mejor en todo. Y eso incluía, por cierto, vuelvo a hablar de seguridad, sistemas de seguridad pasivas y de seguridad en general, y también en algo tan importante como la habitabilidad, que el Astra superaba al Kadett. El Kadett, no voy a decir que no fuera un buen coche, seguía siendo un buen coche, pero el Astra, como os digo, lo mejoraba en todo. Sobre todo diría que en las versiones más tope de gama y más deportivas en comportamiento, no tanto en las versiones básicas, pero era un comportamiento mejor, un coche con menos ruidos aerodinámicos, más amplio, con más visibilidad, con más sistemas de seguridad y con motores que eran los mismos pero actualizados, que conseguían, junto con la aerodinámica, que los consumos fueran más reducidos con unas prestaciones que eran también mayores. Y de una comparativa con morbo nos vamos a otra comparativa con morbo. Esta tiene un morbo especial, porque también eran dos coches de la marca, pero es que en este caso comparamos el mismo modelo, el 300 BMW 316i, y diréis, bueno, y lo comparabais, tendrían algo distinto, ¿no? Pues sí, tenían de distinto que uno era de cambio manual convencional y el otro era de cambio automático. Esta comparativa hoy día tendría menos morbo, porque realmente ya todo el mundo está acostumbrado, además con la llegada de los eléctricos híbridos, en su mayor parte automáticos, bueno, los eléctricos que no necesitan cambio, pues que un coche no tenga que cambiar es lo que empieza a ser casi lo más normal, pero no en esta época. Y además, en este momento la gente pensaba que los coches con cambio automático eran más lentos y gastaban apreciablemente más. Con lo cual, como os digo, esta comparativa tenía un morbo particular. Además, hecha en el modelo, en la versión de motor, la motorización, que más ponían aprietos al cambio automático, porque versiones más potentes, si el cambio perdía algo de potencia, bueno, pues tampoco iba a ninguna parte. Lo cierto es que era muy, muy interesante, y la conclusión era que realmente había muy poca diferencia en prestaciones y muy pocas diferencias en cuanto a consumo, pero muy, muy, muy pocas. Yo diría que es que, fijaos que estamos hablando que el manual promedio de todos los consumos era 8,97 y el automático era 9,34. O sea, estamos hablando, no sé, no llega apenas a un 2-3%, un 4% como mucho.
Las prestaciones, lo mismo. Las diferencias eran muy, muy pequeñas. De velocidad máxima, curiosamente, eran donde más. Yo creo que a consecuencia de que estos coches todavía tenía reglamiento el convertidor de par. Pero en lo que se refiere a, en concreto en lo que se refiere a aceleraciones, es que las diferencias eran muy pequeñas. Eso sí, siempre a favor del manual. Se comentaba en la prueba una cosa que hay que tener en cuenta. Es que para hacer estas cifras de prestaciones, sobre todo de aceleración, que nosotros dábamos, que habíamos comprobado nosotros mismos, había que ser un buen conductor. Había que ser un buen conductor y hacerlo bien. En cambio, en automático no había nada más que hacer que pisar a fondo. Por cierto, que también se destacaba que, aunque con trampa, las recuperaciones que se hacían entrando a 40 para 400 metros y 1000 metros, claro, como eran pisando a fondo, se hacía en cuarta en el manual, pero en D en el automático, con lo cual al pisar a fondo entraba el kickdown y en este caso arrasaba en recuperación al manual. Como os digo, no es real, pero sí es real en el sentido de que un conductor medio bajo, vamos a ponerlo así, pues incluso con un automático puede contar con un coche más seguro. De todos modos, me quedo con el resumen, o al menos la conclusión de la prueba, que me parecía muy interesante, porque realmente el resumen era que este cambio automático iba muy bien, pero que sería más indicado al menos para la siguiente versión, el 1800, que el 1600 era un poco escaso en general para este coche y en particular para el cambio automático. Ya hemos acabado con las comparativas con morbo, pero también hay pruebas con morbo, porque ya decíamos que los japoneses en el podcast pasado ya empezaban a apretar y a meter miedo. Y si Honda ya asustaba a los fabricantes de coches deportivos con su NSX, también era causa de preocupación de los fabricantes de berlinas premium cuando presentó su Honda Legend 3.2 V6. Un coche con un acabado, típico de Honda, impecable. O sea, el interior, además estoy viendo la foto, Honda era de las marcas en este momento que hace unos interiores un poquito más atractivos, yo diría que incluso bastante atractivos, pero sobre todo con un acabado exquisito. Calidad de materiales, ajuste perfecto, los asientos tienen un aspecto maravilloso, con un generosísimo equipamiento, regulación eléctrica de los asientos, una auténtica maravilla. Era un coche grande, de 4,5 litros, con un motor, ya sabéis, siempre lo digo, que Honda es el primer fabricante del mundo de motores. Además me llama la atención porque este V6, que estructuralmente era el mismo de la NSX, en este caso un 600 en V también, de 3,2 litros y que ofrecía 205 caballos. Me llama la atención porque ya sabéis, los que me seguís, la caña que doy, sobre todo el motor PRV, por ser un V6 a 90 grados, cuando lo ideal es hacer un V6 a 60 grados, y este motor que iba de fábula, era de un tacto, además lo pone aquí, el motor V6 de 2 litros tiene un tacto muy agradable, gran facilidad para subir de vueltas, desde el ralentí hasta el mismo corte de inyección. Y prueba de ello las prestaciones que consiguen, que superan a sus rivales. Tenía unas prestaciones de coche casi deportivo. Todo esto con un motor V6 a 90 grados. Es que la verdad es que las cosas que hace Honda, pues no las puede hacer cualquiera. Seguimos con coches impresionantes, aunque este es impresionante, pero va por otro, es de otro palo. Estoy hablando de la segunda evolución de un coche que era un referente, el Lancia Delta Integrale, que en su segunda evolución tenía mejoras importantes en el bastidor, frenos y motor, que ya alcanzaba los 210 caballos. Tuvimos que desplazarnos hasta Italia para probar este coche, pero huelga a decir que valía la pena. Me hace mucha gracia porque, en contraste con el Honda, este coche en interior, a pesar de ser un coche caro de cierto nivel, pues ¿qué queréis que os diga? No ofrecía el aspecto de calidad del Honda. En cambio, el interior era mucho más atractivo, el salpicadero lleno de relojes, cómo estaba hecho, las formas que tenía, los asientos, que eran lujosos, pero que estaban muy bien. Como os digo, está claro que el diseño italiano, yo creo que hoy día
sigue marcando distancias, pero desde luego en ese momento marcaba distancias muy, muy importantes y la verdad es que el coche era una maravilla. Lo importante de este coche, aparte de todo, no era solo si era bonito, era feo, sino lo importante, ni siquiera si era muy bueno, muy eficaz, era que suponía una base sobre la que preparar los coches de competición y este coche incluía mejoras que hacían que el coche de calle fuera mejor, pero sobre todo que suponían posibilidad de mejoras en los coches de los Lancia de rallies, que como vemos estaban mejorando mucho. Los Lancia en este año estaban disputando el Mundial, sobre todo Lancia y Toyota. Se decía que los Toyota Celica eran mejores en tierra y los Lancia eran mejores en asfalto. Los Toyota estaban acortando distancias en asfalto y los Lancia estaban acortando distancias sobre la tierra. La verdad es que fue un campeonato apasionante. Ahora hablaremos cuando lleguemos al Motorsport, pero antes quiero hacer una parada en, como yo digo, mi consultorio. Aquí veo una foto mía, que jovencito, hasta con flequillo. Bueno, en el consultorio, la verdad es que esa inquietud por hacer tus propios coches descapotables en casa, o por qué no un buggy, era recurrente. Lo que sucede es que en este caso, pues quien lo proponía era una persona, Juan José Serrano de Madrid, que tenía un astillero y fabricaba barcos, o sea que dominaba la fibra de vidrio, y él lo que decía era que se había capacitado para quitar la carrocería del coche y hacerle una descapotable tipo buggy. Bueno, yo le decía, ya lo podéis imaginar, que eso era posible. No me metía en temas legales, que iba a ser complicado legalizarlo, pero que hablando estrictamente de mecánica, para hacer eso necesitaba un coche que tuviera chasis separado. Es decir, que no fuera a cortar el monocasco, con lo cual el coche va a tener una rigidez muy mala, sino que tuviera un chasis separado, con lo cual lo ideal que pudiera encontrar en España, porque además quería, como no, partir de un coche barato, pues debería de ser o bien un escarabajo, o bien podría ser incluso un Suzuki, un Samurai, que sería una buena opción, que también lleva carrocería separada y puesto a hacer un buggy. Es verdad que sea más difícil hacerlo bonito porque le saldría más cuadradito y más alto, pero a cambio tendría la ventaja de ser de tracción total. Llegamos al Motorsport. La Motorsport, donde la suerte perseguía a Mansell. Lo que sucede es que le perseguía la mala suerte, porque cuando en Estoril ya tenía al alcance de su mano una victoria casi segura, pues una rueda suelta le impidió conquistar esa victoria, una victoria que le hubiese permitido seguir aspirando al campeonato. Y además es que su rival no ganaba, porque ganó Patrese, pero su rival Senna quedaba segundo, con lo cual se afianzaba en el campeonato consiguiendo 83 puntos respecto a los 59 de Mansell. Lo que sucede es que ya sabéis cómo son los temas de las carreras, que justo 2 semanas después, tenía lugar, después del Gran Premio de Portugal, seguiremos en la península ibérica, el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Además, de que estuviera la Fórmula 1 de nuevo en España y en Barcelona, pues era una maravilla. La verdad es que fue una carrera muy bonita, donde Mansell se desquitó y ganó la carrera, manteniéndose vivo de cara al campeonato. Eso sí, poco vivo. Es cierto que Senna quedó quinto, pero la diferencia seguía siendo importante y la verdad es que con muy pocos puntos, apenas con 7 puntos, pues Senna conseguía asegurarse el Mundial. En este estoy viendo que Senna tenía 85 por 69 de Mansell al acabar este Gran Premio. De este Gran Premio había una cosa tan importante quizás, si no más, bueno, viendo lo que pasó en el futuro, a lo mejor incluso más, que era la destacada actuación de un novato que llevaba unas pocas carreras, que era un tal Michael Schumacher, que cuando hubo dificultades porque empezó a llover, se llegó a colocar tercero y acabó finalmente sexto. Prometía este chico, y luego prometió y cumplió. Nos vamos al Mundial de Rallys, un Mundial de Rallys que daba un vuelco. Este es un bonito juego de palabras porque quien daba el vuelco, en realidad no un vuelco, sino varios, estoy viendo aquí la secuencia de fotos, era Carlos Sainz. Iba a decir la suerte, no sé si la suerte o mala suerte. Lo cierto es que estaba allí un fotógrafo, era el Rally de Australia, el fotógrafo estaba allí
y se puede ver la secuencia del vuelco que salieron indemnes, tanto Carlos como su copiloto, pero el coche no. El coche dijo basta, con lo cual marcó un 0 y su rival, Juha Kankkunen, pues ganó. Con lo cual, como os digo, el mundial se apretaba porque Juha Kankkunen, pilotazo, se ponía a solo 2 puntos de Carlos. Como digo, el mundial se ponía mucho más emocionante que el de Fórmula 1, donde parecía que Senna se le tenían que torcer muchas las cosas para no ganar el campeonato. Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast de los lunes. Espero que os haya gustado. Espero poder seguir haciendo comparativas con más o menos morbo. Y sobre todo espero que me escuchéis aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.